¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Complementando el avance, hoy vamos a ver todavía lo que son los problemas ambientales y sobre todo uno de los, digamos, efectos o una de las consecuencias más potencialmente peligrosas para el ser humano y para su hábitat, teniendo en cuenta que es resultado de muchos otros problemas sumados e interrelacionados entre sí. Para esto, vamos a apoyarnos con algunas diapositivas que nos ilustren mucho mejor el tema de hoy. Bien, vamos a abordar el efecto invernadero. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus causas? ¿Son sus consecuencias? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para frenar este problema que a medida que pasa el tiempo va tomando mayor seriedad y sobre todo mayor complejidad? Esta infografía nos refleja un poquito de lo que es el efecto invernadero. Básicamente, el efecto invernadero no es algo malo, sino que en su sentido más puro, en realidad es algo bueno, pero que actualmente se encuentra descontrolado, digámoslo así. ¿En qué consiste? El sol lo que hace es, obviamente, emanar rayos y radiación solar hacia la Tierra. Parte de esa radiación es reflejada por la Tierra y vuelve a la atmósfera. Otra parte es absorbida por la superficie terrestre y la calienta, es decir, mantiene la temperatura estable. Parte de la radiación infrarroja, como habíamos dicho, atraviesa la atmósfera y sale. Pero en las condiciones actuales en que el efecto invernadero se está llevando adelante, no todos los gases y bueno, no todas las emisiones de calor logran salir de la Tierra y en su mayoría quedan retenidas en la atmósfera y en una especie de efecto rebote vuelven a la superficie terrestre. Como habíamos dicho, es un fenómeno natural que en sí ayuda y regula el nivel medio de temperatura en el planeta. Aproximadamente 15 grados se considera un promedio. Sin el efecto invernadero, la temperatura media en la Tierra sería de 18 grados bajo cero. La Tierra naturalmente absorbe, como habíamos dicho, aproximadamente un 70% de la radiación solar y el resto vuelve reflejado al espacio. Pero una gran parte actualmente, y aquí es donde radica el verdadero problema, que una parte de estos gases de efecto invernadero, llamados gases HEI, están incrementando la temperatura global del planeta porque no logran volver o salir de la atmósfera, sino que quedan algo así como encerrados en la atmósfera y obviamente vuelven a la superficie terrestre. Es algo así como que recalientan la Tierra y la superficie en general. El efecto más grave es la elevación de la temperatura global del planeta. A ver, vamos a ver. Una vez más explicado en unos cuantos pasos, que es el efecto invernadero. Primeramente, necesita de la radiación solar para existir y para funcionar. Esta radiación solar, así como irradia calor, también genera gases de efecto invernadero, que es el calor absorbido e irradiado de vuelta a la Tierra por estos gases. Entonces se genera una fuente de calor desde la Tierra que queda en la Tierra y una pequeña parte que logra escapar al espacio. En realidad todos estos gases de efecto invernadero tendrían que poder escapar al espacio, pero una gran cantidad quedan retenidos en la Tierra. Como quedan retenidos, la Tierra vuelve a recuperarlos y los irradia, aumentando con esto el calor en la Tierra. Y hablar de calor es obviamente entender que la temperatura
sube. Una vez más, el Sol nos da una especie de radiación filtrada directamente a la superficie terrestre. Se tendría que poder aprovechar solo una cantidad promedio de gases, pero el exceso de gases invernaderos acumulados en la atmósfera provocan una radiación emitida de vuelta a la superficie. Es algo así como un efecto rebote. Influye directamente en otro de los problemas más serios de la humanidad actualmente, que es el calentamiento global, donde se aumenta la temperatura alrededor de 1 grado centígrado. No parece mucho, pero teniendo en cuenta que a nivel terrestre contamos con ecosistemas, biomas y microecosistemas que funcionan en proporciones muy controladas, 1 grado realmente produce una afectación muy grande y muy grave. ¿Cuáles son las causas que alimentan el efecto invernadero? Principalmente el consumo eléctrico, consumo de energía, traducida en calefacción y aire acondicionado. También el transporte y la utilización en el transporte de combustibles fósiles, el elevado consumo de materiales desechables y la consecuente destrucción de ecosistemas. Hablábamos de los gases de efecto invernadero, o también conocidos como GEI, gases que se encuentran presentes de forma natural en la Tierra y en la atmósfera principalmente. El verdadero problema surge cuando estos gases tienen una muy alta concentración, porque es ahí cuando ya no pueden redistribuirse homogéneamente. Entonces, su creciente concentración en la atmósfera contribuye enormemente al calentamiento global. ¿De qué están compuestos estos gases? En su mayoría de dióxido de carbono. Más de la mitad de los gases de efecto invernadero está compuesto por dióxido de carbono, juntamente con metano, halocarbonos, óxido nitroso y ozono. Como verán, el componente que predomina es uno de los más dañinos y tóxicos para la vida en el planeta Tierra. El dióxido de carbono tiene un papel realmente importante porque procede del uso principalmente de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, diésel, y también de la quema de combustibles no fósiles, como por ejemplo la madera, las emisiones volcánicas, y se está en este último tiempo contribuyendo muchísimo a este problema con los descontrolados incendios forestales a raíz no solamente de chaqueos indiscriminados, sino también de sequías que predisponen al territorio a pues que los incendios forestales se propaguen con mayor facilidad. El dióxido de carbono es un gas tan dañino precisamente por esta característica, que es su larga permanencia. Es producido, habíamos mencionado, por la actividad humana en la Tierra, y es por eso que actualmente se está proponiendo algunas políticas a nivel nacional o internacional donde se reduzca la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Coincidentemente, los países que emiten mayor cantidad o mayores niveles de dióxido de carbono son los países del primer mundo o las grandes potencias a nivel internacional. Estados Unidos, China, Rusia, India, entre otros. El metano, habíamos visto que también es otro de los componentes presentes en los gases de efecto invernadero, compuesto principalmente por residuos orgánicos descompuestos, algún que otro material o sedimento de pantanos, extracción de energías fósiles, defecación de animales o abono y residuos de cultivo de arroz. Estos son los principales factores que contribuyen a la emisión del metano, otro de los componentes de los gases de efecto invernadero. Este gráfico nos puede mostrar un poquito de lo que
hasta el 2021 era la emisión global de dióxido de carbono. El cuadro referencial que tenemos en la esquina inferior derecha nos muestra que las principales emisiones están concentradas en lo que es el ámbito de energía en azul. El sector rosado corresponde a la industria, el bloque amarillo a transporte, el verde a construcciones de gran escala y el plomo otros. Ejemplo, uso de aerosoles, entre otras cuestiones. Como vemos, el nivel de emisión de CO2 o de dióxido de carbono mayoritariamente corresponde a lo que es energía, uso y abuso de las fuentes de energía. ¿Para qué queremos saber qué es el efecto invernadero? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer respecto al efecto invernadero? En primer lugar, nos interesa saber la magnitud de este problema para conocer el comportamiento de compra y los hábitos de consumo del individuo o a nivel también colectivo a largo plazo. Una vez que se conoce el comportamiento y que se tiene una idea más clara de cómo están los hábitos de consumo de una determinada sociedad, se puede recién tomar conciencia sobre la sostenibilidad del estilo de vida que está teniendo dicha sociedad. Tomar conciencia influye directamente en la reducción de la huella de carbono. Es posible calcular la huella de carbono a nivel personal teniendo en cuenta algunos factores. La huella de carbono es algo así como, digamos, el rastro o el recorrido que hasta el momento, como seres humanos, estamos dejando sobre el planeta. Una huella de carbono está principalmente delimitada por algunos parámetros que aproximadamente pueden relacionarse de una manera, digamos, conjunta, tomando en cuenta algunos aspectos. Ejemplo, la cantidad de basura procesada o acumulada durante un mes, digamos, cuánto ahorras durante ese tiempo en transporte, cuánto gastas en electricidad, cuánta agua consumes, cuánto de combustible recargas a tu vehículo, cuánto de gas utilizas en tu domicilio y qué porcentaje de basura generada también puedes reciclar. Este cálculo de la huella de carbono puede hacerse de manera manual, pero actualmente contamos con apps y también con algunos soportes o programas informáticos diseñados especialmente para de alguna forma automatizar el cálculo y tener una idea clara de cuál es la huella de carbono que estamos dejando tanto a nivel individual como colectivo. ¿Cuáles son las consecuencias del efecto invernadero? Problemas complejos generan consecuencias complejas. Ya lo habíamos visto. Y una de las principales y más graves es el aumento de temperatura. Un aumento de temperatura se ve reflejado, por ejemplo, en inundaciones cada vez más constantes de algunas islas, ciudades costeras. Por otro lado, los huracanes tienden a ser más devastadores, zonas fértiles ya están prácticamente desérticas, se impacta también en la agricultura y la ganadería, las especies ya tienen una migración desordenada, especies animales obviamente, y también la migración del ser humano se ve terriblemente afectada por el efecto invernadero. Como vemos, cada vez el hábitat al que pertenece se hace más hostil y la forma de vida en territorios donde antiguamente, digamos, una familia africana podía cosechar, podía cultivar algunos productos, podía criar ganado, actualmente es un desierto y se ven obligados a migrar. También el efecto invernadero genera obviamente consecuencias a nivel particular en lo que es la salud del ser humano. La escasez de alimentos representa un riesgo muy grande porque se refleja en una dieta cada vez
más pobre y más dependiente de cultivos o de productos transgénicos. Lo que es la producción orgánica se ve mermada además debido a las pocas condiciones, como habíamos visto, que ya el ecosistema ofrece. Se propagan enfermedades, pandemias, esto debido precisamente a la mutación de los virus que se da también por la migración ya desordenada de especies, donde virus que clásicamente eran propios solamente entre animales ya llegan a contagiar al ser humano. El calor extremo aumenta y agrava con esto problemas cardiovasculares y respiratorios, y también se le atribuye digamos, un rol protagónico en lo que son las malformaciones congénitas al momento del nacimiento como efecto de la contaminación. El efecto invernadero genera, y sobre todo la contaminación resultante del efecto invernadero, genera muchos malestares y dolores en el ser humano, que van desde un dolor de cabeza o fatiga crónica hasta otra serie de problemas derivados de la contaminación hídrica, contaminación del suelo y atmosférica. Los principales sistemas dañados dentro del cuerpo humano son el sistema respiratorio, con enfermedades como ser, por ejemplo, enfisemas pulmonares, tos crónica, tuberculosis, entre otros, enfermedades cardiovasculares, debido, como decíamos, a ya los cambios de temperatura y los cambios que esto también repercute en la presión del lugar donde se radica, que influye en la presión arterial, gastroenteritis cada vez más severas, aumenta el riesgo de cáncer y también irritaciones de la piel por el constante uso de pesticidas, que obviamente con temperaturas más elevadas eh, podemos decir que se concentran o que se convierten en una sustancia mucho más contaminante gracias a la acción del calor. ¿Qué medidas se podrían tomar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? En primer lugar, cambiar la forma de moverse. Moverse de forma sostenible, llamaremos a esta acción, utilizando bicicletas, coches eléctricos e incluso poder caminar algunas pequeñas distancias cuando fuera posible, y en caso de utilizar vehículo o de adquirir un vehículo, incluso ahora grandes marcas están optando por ofrecer vehículos que sean amigables con el medio ambiente o también llamados eco-friendly, con niveles muy reducidos de contaminación. Por otra parte, habría que reducir el consumo de carne y el desperdicio de alimentos. La industria de la carne es una de las más depredadoras, no solamente respecto a especies, sino también por la cantidad, por ejemplo, de agua y de energía que se requiere para procesar cortes de carne. Consumir productos ecológicos sería otra medida muy acertada. Apostar también por el reciclaje, aunque todavía no hay una cultura de reciclaje muy arraigada en lo que es la sociedad boliviana. Optimizar el consumo de energía, evitar derrocharla, tal vez podría ser una buena medida controlar que las luces en casa siempre estén apagadas si no estamos, el radio, aparatos eléctricos, es decir, hay muchas medidas que parecen pequeñas, pero que si se hacen de forma sostenida y a nivel colectivo, pueden tener un impacto positivo. Usar energías verdes, como por ejemplo las tan mencionadas energías renovables, eólica, solar, entre otras, y que el ser humano llegue a ser capaz de producir su propia energía y que no dependa tanto de los recursos naturales para obtener lo que es una fuente energética. Bien, con esta breve explicación, ahora por favor diríjanse a la plataforma, que la actividad relativa a este tema y en sí a los problemas ambientales ya está habilitada. Gracias por su atención. Hasta la próxima.